Buenos días, compañeros. A continuación les vamos a presentar una conferencia acerca del estudio comparativo de los medios de control constitucional en México. Lo hacemos mediante esta plataforma para que así podamos participar los tres miembros del equipo. Procede mi compañero Carlos Alberto a decir la introducción. Claro que sí, compañero. Permíteme, en un momento damos inicio. Empezamos con la introducción. Ahí está. Bien, buenos días a todos. Tenemos la opinión del gran jurista Héctor Zamudio, que cita a Carl Schmitt, o bueno, establece una opinión al respecto donde dice que, según Carl Schmitt, la protección de la Constitución involucra todos los medios, instrumentos e instituciones que el poder constituyente ha estimado necesarios para mantener a los poderes políticos dentro de los límites de sus atribuciones, lo que permite un desarrollo armónico de sus actividades y repercute en el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, estos medios de control constitucional tienen como efecto, tienen como una finalidad invalidar o impugnar todos aquellos actos que sean contrarios a la Carta Magna, a la Constitución, en este caso de cada una de las entidades federativas. Hay que destacar que estas disposiciones constitucionales no son simples declaraciones, normas o principios, sino mandatos que al surgir de un poder del Estado, que es el poder legislativo, pues tienen esa fuerza coactiva, ¿no? Se vuelven normas obligatorias. Entonces, empezamos con el Estado de Aguascalientes, cuya entidad desafortunadamente no tiene ningún medio de control constitucional, a pesar de que pues, hicimos una búsqueda exhaustiva en sus constituciones de cada uno de estos estados, en sus leyes orgánicas, de los poderes judiciales, así como en las leyes de control constitucional o de justicia constitucional, pues no se encontraron medios de control constitucional en este y en los siguientes estados. Gracias. En la entidad de Baja California, ya como lo había mencionado mi compañero, es una de las entidades que tampoco tienen establecidos un instrumento para la defensa de su constitución local. Siguiente, por favor. Compañera Cassidy, ¿tiene el uso de la palabra? Gracias. Buenos días, compañeros. Bueno, estamos con Baja California Sur y tampoco a la fecha no se han instaurado mecanismos de control constitucional en la entidad. Siguiente, por favor. Damos paso con el estado de Chiapas, empezando por la controversia constitucional, y la cual, al igual que las demás controversias constitucionales en los demás estados, pues conoce de aquellas controversias que surjan entre dos o más municipios del estado, entre dos o más municipios del poder ejecutivo o poder legislativo del estado, y el poder ejecutivo y el poder legislativo, es decir, entre estos dos últimos poderes. Como actor o como sujeto legitimado, pues es el poder legislativo, el poder ejecutivo o cualquier municipio que promueva dicha controversia y que esté relacionada con la misma. En todos estos medios de control, pues conocerá y resolverá la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y respecto de manera específica con la controversia, pues la impugnabilidad. Sí, hay un recurso que se puede promover para impugnar la sentencia y es el recurso de reclamación. Que 9 fracción segunda. Respecto a la acción de inconstitucionalidad, esta tiene como finalidad pues conocer aquellas acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y de esta Constitución y que se ejerzan dentro de los 30 días siguientes pues a su publicación por parte del gobernador del Estado, así como de los diversos poderes, órganos e instituciones del Estado. Y pues no nada constitucional respecto de que sea o no impugnable la sentencia dictada en este medio de control. Y finalmente las acciones de omisión legislativa,
pues se resolverá cuando se considere el Congreso del Estado no ha resuelto alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta Constitución. Lo podrán promover el gobernador del Estado, entre otros sujetos más. Y finalmente, la Constitución del Estado de Chiapas no es clara en este aspecto respecto a lo que es la impugnabilidad. Es decir, no se sabe si es o no impugnable. Bueno, como podemos ver, el Estado de Campeche solamente cuenta con un solo medio de control constitucional. Y bueno, con respecto a qué es la controversia constitucional, con respecto a su competencia y fundamento, el artículo 88, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Campeche le confiere facultades de control constitucional al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, o sea que él es quien conoce, para resolver conflictos competenciales entre distintos órganos y ámbitos locales y municipales. En cuanto a su legitimación e interés, pues como se puede apreciar, la regulación de la controversia constitucional en el Estado de Campeche incluye como sujetos con legitimación procesal para promoverla a entidades paraestatales. Y bueno, esto es relevante, ya que se resguardan los distintos ámbitos competenciales vigentes en la referida entidad. Siguiente, por favor. Perfecto, damos paso a Chihuahua, el cual pues tiene estos medios de control constitucional, empezando por el control difuso, haciendo referencia a la acción de inconstitucionalidad, pues que establece el artículo 105 de la Constitución de este Estado que la Sala de Control Constitucional tiene la atribución para revisar y conocer de las resoluciones de los jueces de primera instancia y de las salas unitarias del Supremo Tribunal de Justicia, mediante los cuales se determina la inaplicación de las normas jurídicas por considerarlas contrarias a los contenidos de la Constitución Política del Estado, así como de la Constitución Política pues de México, de la Constitución Política Federal. Y pues cuanto a la inaplicación a que se refiere el párrafo del artículo sexto, pues las atribuciones de la Sala de Control Constitucional serán ejercidas directamente por el Pleno. Y el control difuso es atribución del juez, que lo obliga a ejercer una armonización entre la norma a aplicar con la norma suprema, por ende no hay legitimación para su realización. En cuanto a la controversia constitucional, de acuerdo al artículo 109 de la Constitución Política de este Estado, otorga al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para que, entre otras atribuciones, la relativa a las controversias competenciales que pueden surgir entre los diversos órganos y ámbitos del Estado. El diseño de la controversia constitucional contenida en el marco constitucional del Estado en cuestión prevé la resolución de los conflictos que puedan darse entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, excluyendo aquellos que sean de competencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. De igual forma, excluye las cuestiones políticas que pueden surgir que solo corresponden, conforme al artículo 76 de la Constitución Federal, al Senado de la República. Y el instrumento de tutela de derechos humanos simplemente pues el Pleno del Supremo, conforme a lo previsto en el artículo 109, fracción 18 de la Constitución Política de este mismo Estado, tiene facultades para conocer sobre las violaciones a los derechos humanos de los gobernados. Y en relación a los otros medios de control constitucional local, pues el Estado de Chihuahua es otra entidad que contemple la revocación de mandato como medio de control constitucional y democrático para garantizar que la actuación de los gobernantes se adecue a los parámetros constitucionales. Y lo cual pues damos paso a la Ciudad de México. Bueno, en esta la entidad carece de mecanismos de control constitucional, pero en el Código Electoral contempla el juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano. Simplemente es el que existe en materia electoral, pero no en materia constitucional. Siguiente, por favor.
Bueno, continuamos con el estado de Coahuila de Zaragoza y podemos ver que tiene 4 medios de control constitucional. La acción abstracta de inconstitucionalidad y acción por omisión de inconstitucionalidad, encontramos su competencia y su fundamento en lo siguiente. El Pleno del Tribunal Superior del Estado de Coahuila posee facultades de control constitucional. El artículo 158, fracción tercera, regula la acción de inconstitucionalidad porque dice en su fracción segunda lo siguiente: las acciones de inconstitucionalidad para plantear la posible contradicción entre una norma o la falta de la misma y la Constitución del Estado. Y bueno, su legitimación e interés lo encontramos en el artículo 71. La Ley de Justicia Constitucional del Estado prevé los diversos tipos de acciones de inconstitucionalidad. Y pues bueno, el control difuso, su competencia y fundamento, conforme lo dispuesto por el artículo 158, esta vez la fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Coahuila, dice que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en su carácter de tribunal constitucional, podrá ejercer los diversos medios de control constitucional, entre los cuales se encuentra el control difuso de la constitucionalidad. Su legitimación e interés: el control difuso es una atribución propia del juez, que le obliga a ejercer una armonización entre la norma a aplicar con la norma suprema, y por ende no hay legitimación para su realización. El control previo de constitucionalidad lo encontramos en el artículo 90 de la Ley Fundamental del Estado de Coahuila, y su legitimación e interés: este medio procede en el supuesto de que el gobernador del Estado, que hubiere vetado en todo o en parte una ley o decreto por estimarlo manifiestamente contrario a la Constitución local, podrá elevar la copia del veto razonado y del proyecto de ley o decreto vetado ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y finalmente, la controversia constitucional. Bueno, la Constitución Política del Estado de Coahuila, en su artículo 158, prevé la existencia de mecanismos de control constitucional concentrado, ejercido por el Pleno Tribunal Superior de Justicia del Estado, y también coexiste el control difuso de constitucionalidad atribuido a todo juez de la entidad. Gracias. Continuamos con el siguiente, por favor. Claro, compañero. Damos paso a Chihuahua. Perdón, a Colima, disculpen, a Colima. Bueno, para Colima nos remitimos al artículo 74 de la fracción sexta de la Constitución Política de Colima, donde existen 2 medios de control, que el primero es la controversia constitucional, la cual dirime conflictos que surjan entre los municipios y los poderes legislativo y ejecutivo. El segundo medio es el instrumento de tutela de derechos humanos, en el cual solo en materia electoral se prevé el juicio para la defensa ciudadana y electoral. Siguiente, por favor. Damos lugar a Durango, que tiene como tal 2 medios de control constitucional, empezando por la controversia constitucional. En cuanto a la controversia constitucional, tiene como tal en el artículo 118 de la Constitución de este estado, que pues la sala de control, la sala de control de este Supremo Tribunal, pues conocerá y resolverá respecto de los asuntos y, bueno, de esta controversia constitucional, y estará integrada por 3 magistrados cuya función será de naturaleza consultiva. El tribunal conocerá en los términos que disponga la ley las controversias constitucionales locales que tengan por objeto pues el resolver los conflictos de carácter competencial que surjan entre diferentes instancias, controversias constitucionales que, por supuesto, le compete conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, por supuesto, se susciten entre los diversos poderes, las diversas instituciones del Estado, ¿no?
Y hay que destacar que en cuanto a la legitimación e interés, la regulación de la controversia constitucional en el Estado de Durango prevé como sujetos de legitimación procesal activa a los órganos constitucionales autónomos estados, pues no es así. En cuanto al instrumento de tutela de derechos humanos, pues el Estado de Durango, o bueno, su constitución, pues tampoco dispone de un medio de tutela ex profeso para los derechos humanos, aunque en materia electoral, la ley de medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana de la entidad prevé el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Damos paso a Estado de Bueno, el Estado de México tiene dos medios de control constitucional. Está la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad. La controversia constitucional dice que la Constitución del Estado de México lo prevé en su artículo 88 bis y dice conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad planeadas contra leyes, reglamentos estatales o municipales. La ley reglamentaria amplía los sujetos con competencia para interponer acciones abstractas en la fracción cuarta del artículo 50, donde se dispone que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado podrá hacerlo cuando se trate de algún ordenamiento de alcance general que verse sobre derechos humanos. Listo, la siguiente, por favor. Sí, bueno, pues damos paso al Estado de Guanajuato. Este estado tiene 3 medios de control constitucional, empezando por la acción abstracta de inconstitucionalidad y la acción por omisión de inconstitucionalidad, perdón. El artículo 89, fracción 15b de la Constitución Política de este Estado faculta del Tribunal Superior de Justicia para que conozca diversos medios de control, entre ellos la acción de inconstitucionalidad, la cual procede para plantear la posible entre una norma de carácter general y la Constitución local. Respecto a la ley reglamentaria de la fracción 15 de este artículo, pues en este se establecen los detalles procesales para su sustanciación y resolución. Hablando ya como tal de la controversia constitucional, pues la Constitución de este Estado lo prevé en el artículo 89, fracción 15, confiere como tal las facultades de control constitucional al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Y las controversias legales, pues resolverá y conocerá sobre las controversias legales que se susciten entre 2 o más municipios, 1 o más municipios y alguno de los 2 poderes del Estado, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, o entre estos 2 últimos poderes. Y hablamos del instrumento de tutela de derechos humanos. Al igual que ocurre en otras entidades federativas, la Constitución Política de este Estado no contempla algún medio o mecanismo de protección de derechos humanos, pero en lo relativo a la materia electoral, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de esta entidad, en su artículo 388, contempla el juicio y la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Damos paso al Estado de Guerrero. Bien, nos remitimos al artículo 89 de la fracción quinta de la Constitución Política de dicho Estado, en donde encontramos dos medios. El primero es la controversia constitucional, en donde el Tribunal Superior de Justicia tiene facultades para resolver las controversias entre los municipios y el gobierno del Estado. El segundo es el instrumento de tutela de derechos humanos, en donde la Constitución no contempla algún mecanismo de protección de derechos humanos, pero en materia electoral se contempla el juicio electoral ciudadano. Respecto a otros medios de control, en el sistema de justicia constitucional del Estado contempla el recurso de exhibición, en donde la persona no se contempla como un mecanismo de control constitucional y se puede equiparar por su naturaleza. El medio en cuestión es el procedimiento en materia de desaparición involuntaria de personas.
de Hidalgo, en donde pues la constitución de este estado nada más contempla un medio de control constitucional, que es la controversia. Entonces, en ese sentido, el artículo 99A, fracciones 12 y 11, perdón, 12 bis de la ley fundamental de esta entidad, pues otorga facultades al Supremo Tribunal de Justicia para dirimir los conflictos de carácter judicial que surgen entre los municipios, entre estos y el Congreso, y entre aquellos y el Poder Ejecutivo Estatal. Cabe destacar, a comparación de este estado, bueno, al menos la controversia que se aplica en este estado respecto a los demás estados, pues es que la controversia prevista en esta constitución no prevé conflictos entre órganos constitucionales autónomos, pero sí para dirimir problemáticas de índole limítrofe. Damos paso al estado de Jalisco. Bueno, amigos, Jalisco, pues forma parte del grupo de entidades federativas que no tienen mecanismos de control constitucional. Sin embargo, solo menciona en su constitución lo siguiente que les voy a comentar. La acción de inconstitucionalidad, y dice que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendrá facultad para ejercitar acción de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso del Estado en los términos de la legislación federal correspondiente. Pues eso es lo único que nos menciona esta parte de la Constitución respecto de los derechos humanos. Siguiente, por favor. En cuanto a Michoacán de Ocampo, hasta la fecha tampoco tiene reconocidos mecanismos de control constitucional. Sin embargo, se presentó hace unos meses una iniciativa de reforma constitucional que recoge un sistema de control constitucional en el ámbito local. Y bueno, solamente hace mención de la controversia constitucional y de algunos instrumentos de tutela de derechos humanos que se tendrían que profundizar más cuando la reforma se lleve a cabo. En cuanto a Nayarit, bueno, tenemos el instrumento de tutela de derechos humanos, que encontramos su competencia y fundamento en la reforma constitucional local del 2009, donde se incorporó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit una sala constitucional electoral. Su legitimación e interés, el medio en cuestión procede en contra de actos u omisiones que vulneren los derechos reconocidos por la Constitución estatal que emanen de cualquier autoridad. En cuanto al control previo de constitucionalidad, encontramos su competencia y fundamento en el artículo 53 de la Constitución nayarita. Aquí se dispone el control previo de constitucionalidad y su legitimación e interés. El artículo en cuestión establece que, previo a la discusión y aprobación en el Congreso, la Comisión Legislativa encargada de la dictaminación podrá consultar a la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia respecto de la constitucionalidad de una iniciativa o de ley. La acción abstracta por inconstitucionalidad y acción por omisión de inconstitucionalidad. La Constitución Política del Estado de Nayarit dispone dentro de la estructura del Tribunal Superior de Justicia la existencia de la Sala Constitucional Electoral, tal y como ya lo había advertido anteriormente, la cual posee facultades de control constitucional. Entre los medios previstos está la acción de inconstitucionalidad, la cual se encuentra regulada en el artículo 91, fracción cuarta. Y bueno, en cuanto a su legitimación e interés, en el artículo 66 de la Ley de Control Constitucional del Estado, menciona o dispone que poseen legitimación procesal para interponer acciones de inconstitucionalidad el procurador, cuando menos una tercera parte de los miembros integrantes del Congreso y cuando menos una tercera parte de los integrantes de algún ayuntamiento, en contra de disposiciones generales expedidas por este. Siguiente, por favor. También hablamos del estado de Morelos,
Y bueno, al respecto de este estado, pues no fue como tal incluido en este contenido, por el hecho de que, bueno, no varía como tal, no tiene algo que lo diferencie de los demás pues, estados. Entonces, como repito, nada más tiene o contempla en su constitución a la controversia constitucional. Damos paso al estado de Nuevo León. Prosigue, compañero. Mm, bueno, ajá. Nuevo León tiene la controversia constitucional, la acción abstracta de inconstitucionalidad y los instrumentos de tutela de derechos humanos. En cuanto al primero, la Constitución Política del Estado de Nuevo León prevé en su artículo 95, fracción segunda, que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocerá de la acción de inconstitucionalidad. Bueno, la acción es un mecanismo diseñado para impugnar normas generales expedidas por el Congreso o por cualquier ayuntamiento que en abstracto violen los derechos fundamentales. La controversia constitucional, bueno, la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Nuevo León dispone en su artículo 95 que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia posee atribuciones para conocer y resolver mecanismos de control constitucional. Entre ellos está la controversia constitucional. Y en el artículo 10 de la ley reglamentaria del artículo 95 de la Constitución Política que estamos comentando, se establece expresamente, a diferencia de otros textos constitucionales, que el Poder Judicial no podrá ser parte ni actora ni sujeto pasivo en en las controversias constitucionales. Siguiente, por favor. En cuanto a Oaxaca, bueno, pues ahí podemos ver que tiene 4 medios. El primero, la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en el artículo 106, inciso B, estipula las atribuciones de la Sala Constitucional, entre las cuales se encuentra que puede conocer y resolver de las acciones de inconstitucionalidad. ¿Quiénes están legitimados e interesados en esta? Pues bueno, los sujetos con legitimación para promoverla son cuando menos el 30% de los diputados, el gobernador del estado y los órganos autónomos del estado en las materias de sus respectivas competencias. El control de constitucionalidad, la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en el artículo 106, inciso B, esta vez en la fracción cuarta, otorga las facultades para que la Sala Constitucional conozca de la constitucionalidad, del control previo de constitucionalidad. Este medio de control procede de las peticiones formuladas por el gobernador del estado, por el 30% de los diputados del Congreso del Estado o por los órganos autónomos en el ámbito de sus respectivas competencias. Y lo que es la controversia constitucional, la Constitución Política del Estado de Oaxaca, también en el artículo 106, inciso B, otorga las atribuciones que le corresponden a la Sala Constitucional y una de ellas es que tendrá a cargo la controversia constitucional. ¿Quiénes están legitimados? Están 2 o más municipios, 1 o más municipios, el Poder Legislativo, obviamente que se susciten controversias entre ellos. El Poder Ejecutivo y el Legislativo y entre órganos autónomos o entre estos el Poder Ejecutivo, Legislativo o los municipios. Siguiente, por favor. Por favor. Para Puebla, la Constitución Política de este estado, en su artículo 3, fracción quinta, solo habla del Tribunal Electoral del Estado, quien es el organismo de control constitucional local encargado de garantizar los actos y soluciones electorales, pero como medios constitucionales no existe hasta la fecha. Siguiente, por favor. Para Querétaro, lo contempla en el artículo 29 de la misma Constitución y dice que es competencia del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y de las salas en términos que señale la ley para dichos medios, que son 5, en donde su ley reglamentaria es la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro. El primero es acción de inconstitucionalidad, donde el objeto es de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes del Estado y que procede contra cualquier ley.
La segunda es la acción de omisión constitucional, en donde no contempla concepto, pero sí dice que será requisito para su procedencia acreditar que la omisión legislativa impide el ejercicio de un derecho o atribución otorgado por la Constitución Política del Estado de Querétaro. La tercera son las controversias relativas a la competencia, donde procede contra actos, reglamentos y disposiciones generales que no sean leyes emitidas por el poder de la entidad. La siguiente es el juicio de protección de derechos fundamentales y procede contra derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. El siguiente es el juicio de protección de derechos colectivos o difusos, en donde procede contra derechos de la Constitución del Estado y tratados internacionales contra actos de particulares o las autoridades locales que lo vulneren. Siguiente, por favor. Quintana Roo. En la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en su artículo 104, mencionan los controles constitucionales, en donde se remite a la ley reglamentaria de los artículos 104 y 105 constitucional, en el cual hay 4 medios. El primero es la controversia constitucional, que es contra conflictos de límites entre municipios. El segundo es acción de inconstitucionalidad. Es el mismo para el estado de Querétaro. Las acciones por omisión legislativa son cuando se considere que el Congreso del Estado no ha resuelto sobre la expedición de alguna ley o decreto. Y tampoco viene muy claro qué es las acciones de omisión legislativa, pero sí lo contempla. Siguiente, por favor. Para San Luis Potosí, no recoge en su constitución ningún mecanismo de control constitucional. Siguiente, por favor. Para Sinaloa, solo menciona la controversia constitucional en su ley reglamentaria de la fracción tercera del artículo 104. Primeramente, podemos decir que no se contempla ningún medio de control constitucional, pero sí 2 recursos contra las controversias de cualquier tipo que susciten. El primero es el de queja y es el de recurso, pero como medio para controversias constitucionales procede contra las leyes que estén en contra de la misma Constitución. La siguiente, por favor. En Sonora contempla 2 medios en su Constitución Política, en donde la primera es la controversia constitucional, que procede contra acto o actos reclamados contrarios a su Constitución. El segundo es la acción de inconstitucionalidad, donde procede contra leyes, decretos o acuerdos que apruebe el Congreso del Estado o el Poder Ejecutivo, y son expedidas por los ayuntamientos, organismos o los cuales en el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Siguiente, por favor. Bien, empezamos con el estado de Tamaulipas. Referente a este estado, pues, tiene 2 medios de control constitucional: la controversia constitucional local y la acción de inconstitucionalidad. En relación a la controversia constitucional local, la podrán promover los poderes del Estado, los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía y los municipios, y procede contra actos o normas generales estatales o municipales que invadan su competencia conforme a esta Constitución local entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entre el Poder Ejecutivo y uno o más municipios del Estado, y entre el Poder Legislativo y uno o más municipios del Estado y un municipio uno u otros del Estado. Un dato interesante respecto a los requisitos de la demanda es que en todos los casos el Tribunal Constitucional deberá suplir la deficiencia de la demanda, y el órgano conocedor de este medio de control es el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en sus funciones de Tribunal Constitucional, que tendrá jurisdicción para conocer y resolver.
Respecto a si la resolución de una controversia constitucional es impugnable, pues la legislación de esta entidad no establece si es o no impugnable la resolución de su tribunal constitucional. Respecto a la acción de inconstitucionalidad, procede contra normas generales expedidas por el Congreso del Estado o por un ayuntamiento que sean contrarias a esta Constitución. Los sujetos legitimados para promoverla son los diputados, tratándose de normas generales expedidas por el Congreso del Estado, o por los síndicos y regidores, tratándose de normas generales expedidas por su respectivo ayuntamiento. Respecto a quién es el órgano conocedor, es el mismo, es el Tribunal Constitucional, que tendrá jurisdicción para conocer y resolver sobre estos asuntos. Y respecto a su resolución, si es impugnable, también lo mismo, la constitución de esta entidad no establece si es o no impugnable la resolución de su Tribunal Constitucional. Respecto al Estado de Tabasco, hablamos de que tiene igual dos, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad estatal. Respecto a la controversia constitucional, procede contra pues aquellas controversias que se suscitan entre los diversos poderes del Estado, entre un poder y un municipio, entre los diversos municipios, entre un órgano constitucional autónomo y el Poder Ejecutivo, entre un órgano constitucional autónomo y el Congreso. Hay que destacar que en este hecho, pues sí, contempla como tal el órgano constitucional autónomo, que es muy poco usual en los demás estados. Respecto a quién es el órgano conocedor de estos dos medios de control constitucional, es la Sala Especial Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Tabasco, que deberá de conocer y resolver. Y respecto a los efectos de la sentencia, conforme al artículo 46, las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determina la Sala Especial Constitucional. El artículo 44 dice que tendrá el efecto de su inaplicación para el caso concreto. Y finalmente la acción de inconstitucionalidad estatal establece que pues se procede conforme al artículo 61, procede contra las acciones de inconstitucionalidad estatal que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma local de carácter general y esta Constitución. Los sujetos legitimados son el equivalente al 33% de los integrantes del Congreso, el gobernador del Estado, el fiscal general, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Damos paso a nuestro estado, el estado de Tlaxcala, que es uno de los estados con más medios de control constitucional, entre ellos el juicio de protección constitucional, que procede contra leyes o actos de autoridades que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Este juicio procederá contra normas jurídicas de carácter general que emanen de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado, los ayuntamientos o consejos municipales, así como de la UAT, de nuestra pues, gran casa de estudios, que es la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Los sujetos legitimados pues, son todos los particulares agraviados, y respecto a todos estos órganos, pues conocerá y resolverá el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, pero actuando como Tribunal de Control Constitucional. Y respecto a las resoluciones dictadas por el Pleno de este tribunal, cualquiera que sea su sentido son irrecurribles, es decir, no son impugnables. Respecto al juicio de competencia constitucional, procede contra actos o normas de carácter general que violen esta Constitución y las leyes que de ella emanen. La podrán pues promover los poderes legislativo y ejecutivo del Estado, así como los ayuntamientos o consejos municipales. Y respecto a las resoluciones dictadas por el Pleno del Tribunal, cualquiera que sea su sentido, son irrecurribles. Es decir, la sentencia de este juicio pues es impugnable. Respecto a la acción de inconstitucionalidad, procede contra normas de carácter general, así como, provenientes del Congreso, así como provenientes de cualquier ayuntamiento. Respecto a los efectos de la sentencia, la promoción por juicio de competencia constitucional suspenderá la ejecución de los actos materiales que se impugnen, salvo que con ellos se cause mayor perjuicio al interés público a criterio del órgano de control constitucional. Respecto a la omisión legislativa, pues procede contra las acciones
procede contra el Congreso, el gobernador, los ayuntamientos o consejos municipales por la falta de expedición de las normas jurídicas de carácter general a las que estén obligados en términos de la Constitución, así como de la Constitución Federal y de las demás leyes. El ejercicio de esta acción corresponderá a las autoridades estatales y municipales, así como a las personas residentes en el Estado, es decir, de manera general en cualquier particular. En el caso de la sentencia, de verificarse la omisión legislativa, se considerará al responsable un término que no exceda de 3 meses para expedir la norma jurídica solicitada. El cumplimiento de esta sentencia será motivo de responsabilidad. Damos paso al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene pues la acción abstracta de inconstitucionalidad. Procede contra el gobernador del Estado, cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos. También son sujetos legitimados al gobernador del Estado, cuando menos la tercera parte de los congresos de los miembros del Congreso, perdón. El órgano que resuelve y que conoce es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Y respecto a los efectos de la sentencia, las resoluciones dictadas de la accionalidad, pues tendrán efectos generales cuando sean aprobadas por las 2/3 partes de los miembros del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y surtirán efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Respecto a la controversia constitucional, procede contra los distintos poderes, municipios del Estado. Y los sujetos legitimados son él o los municipios, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo que promueva la controversia. Los órganos conocedores, como dije anteriormente, será la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y respecto a la resolución, las resoluciones, conforme al artículo 101, las resoluciones del Pleno solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas si fueran aprobadas por una mayoría de por lo menos las 2/3 partes de sus miembros. Si no se aprobarán por la mayoría indicada, el Pleno desestimará la decisión ejercitada y ordenará el archivo del asunto. Y respecto a la omisión legislativa, esta procede cuando se considere que el Congreso del Estado no ha aprobado alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de la Constitución política de este Estado. Los sujetos legitimados son el gobernador del Estado o cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos de la entidad. Respecto a quién conoce, bueno, es lo mismo, la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de este Estado. Y los efectos de la sentencia, conforme al artículo 101, pues las resoluciones del Pleno solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas. Eso si fueran aprobadas por una mayoría de por lo menos las 2/3 partes de sus miembros. Es otro de los estados que también tienen bastantes y bien estructurados medios de control constitucional, teniendo la controversia constitucional local, que procede contra los conflictos de carácter competencial que surgen entre los diferentes órganos de gobierno. Los sujetos legitimados son los mismos en relación a otros estados, así como también, de manera particular, uno más organismos públicos autónomos. Y respecto al órgano conocedor, pues será el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, erigido en Tribunal Constitucional. Respecto a las resoluciones, el artículo 40 establece que contra las sentencias del Pleno del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno. En relación a la acción de inconstitucionalidad local, pues procede contra normas de carácter general, estatales o municipales que se consideren contrarias a la Constitución de este Estado. Y los efectos de la sentencia de este medio de control constitucional, establece el artículo 97 que al dictar sentencia el Pleno del Tribunal Constitucional podrá fundar su declaración de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no invocado en el escrito inicial. Y no cabe recurso alguno contra que se pueda promover para impugnar este medio de control. Respecto a la acción contra la omisión legislativa o normativa, procede contra la falta de expedición de normas jurídicas de carácter general. Los sujetos legitimados son el Congreso del Estado, el gobernador del Estado, los titulares de los organismos públicos autónomos, los ayuntamientos, así como las personas físicas o morales residentes en el Estado. Respecto a la resolución, pues no, contra las sentencias del Pleno del Tribunal Constitucional no cabe. En relación a la cuestión de control previo de constitucionalidad, pues procede respecto de la constitucionalidad de los proyectos de ley aprobados por el Pleno del Congreso del Estado y antes de su promulgación y publicación.
Respecto a los efectos vinculantes de la sentencia, conforme al artículo 128, solo las decisiones del Pleno del Tribunal Constitucional adoptadas por medio del voto, de al menos las 2/3 partes de sus integrantes en las que se estime la inconstitucionalidad de las disposiciones contenidas en los proyectos de ley aprobados por el Pleno del Congreso serán obligatorios para este. Respecto a esto, Zacatecas este es el último estado y solamente tiene un medio de control constitucional, que es la controversia constitucional, la cual pues procederá contra los conflictos que surjan entre los municipios y poderes del Estado, y los sujetos legitimados son igualmente los municipios o poderes del Estado. Respecto del órgano que resuelve es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y los efectos de la sentencia puede declarar la invalidez o validez del acto o norma impugnada. Respecto a la resolución, si es impugnable, pues el Estado no establece específicamente si lo es o no lo es, lo que da paso a la conclusión. Bien, como ya observamos en todos los estados, en la mayoría existen algunos medios de control constitucional. Sin embargo, hay algunos estados en los que no contempla o no están bien definidos y pues eso genera muchos conflictos. Todos los integrantes de este equipo están de acuerdo con que se debería de legislar en esta materia, porque si bien es importante poder exigir estos derechos, podemos también exigir otros más que son, no solo no intervenimos nosotros como personas, sino el Estado, sino la soberanía, el Congreso. Todos estos elementos hacen partícipes a todas estas legislaciones, controversias en los que nosotros podemos recaer. Por eso es importante que demos vuelta a esta parte y busquemos y encontremos más información sobre dichos medios, porque también podemos observar que algunos son nada más copiados de la Constitución Federal y no abarca tanta información. ¿Algo más que quieran agregar, compañeros? Pues no, muchas gracias al todo el equipo por su tiempo y pues eso es todo. Reconocemos también, por supuesto, cada uno de nosotros que pues se ha llevado una gran labor por parte de algunos legisladores de los estados, como es el estado de Tlaxcala, de Yucatán, entre otros, en donde pues más aún a los juristas que se encuentran entre ellos y detrás de ellos, que contribuyen al desarrollo como tal, pues de la esfera jurídica de nuestro país. Entonces, pues muchas gracias y pues eso sería todo. Hasta luego.